Un perro hembra y su camada estaban atados firmemente a las vías del tren. Cuando sonó el silbato y el suelo comenzó a temblar, cerró los ojos, aceptando lo que parecía inevitable. Pero entonces ocurrió un milagro. La vida a veces se parece a un tren que está a punto de descarrilar, ruidosa, caótica y sin salida aparente. Así era la situación de Fernando. En el pasado, había tenido días de alegría mezclados con dificultades, pero el alcohol se filtró en su vida, apoderándose de todo. Al principio, solo era una lata de cerveza después del trabajo, algo pequeño e inofensivo. Pero pronto, lo que fue un placer insignificante se convirtió en cadenas que lo ataban. El alcohol no solo traía entumecimiento, sino que también desataba una ira inusual. Noches largas de desorientación y una tristeza que Fernando intentaba ahogar con cada sorbo. Beatriz, su esposa, era la única luz en esa oscuridad. Lo amaba y creía que él podía cambiar. Ella era una mujer fuerte, paciente y difícil de derrotar. Al principio, Beatriz pensó que era solo una fase. Intentó hablar con él, consolarlo y mantener unida a su familia. Pero su paciencia se puso a prueba con cada conversación que se convertía en discusión. Con cada puerta que se cerraba de golpe en un hogar que antes estaba lleno de risas. Y Luna, la fiel perra de la familia, lo veía todo. Cuando Fernando regresaba a casa, cargado de ira y olor a alcohol, Luna se acurrucaba en una esquina, temblando. Pero para Beatriz, Luna era un apoyo. Cada vez que ella lloraba, Luna ponía suavemente su cabeza sobre su regazo, como diciendo que todo estaría bien. Pero nada estaba bien. El alcohol transformó a Fernando en alguien que ni él mismo reconocía. Beatriz, por muy fuerte que fuera, empezó a agotarse. Una noche, después de una discusión especialmente dolorosa, tomó una decisión desgarradora. Miró a Luna y a sus pequeños cachorros, inocentes e indefensos, y pensó, ¿debo hacer esto por ellos, por mí? Por el futuro. Al día siguiente, esperó a que Fernando se fuera y luego cerró la puerta con llave. Cuando él regresó, oliendo a alcohol, encontró sus maletas fuera de la casa. Gritó, golpeó la puerta, suplicó, pero Beatriz no cedió. Con una voz firme, le dijo: «Te amo, pero no puedo seguir viviendo así. Tienes que elegir el alcohol o tu vida». Fernando se fue, pero en sus ojos no solo había dolor, sino también un fuego de resentimiento encendido. Beatriz no se arrepintió. Pensó que había protegido su hogar, pero no sabía que esa llama de ira volvería más fuerte, arrasando con todo lo que ella amaba. Fernando, hundido en el alcohol y la amargura, no podía aceptar la verdad. En su mente distorsionada, no creía que el problema fuera el alcohol ni él mismo, sino Beatriz. Estaba convencido de que ella lo había traicionado. La idea de vengarse se convirtió en una obsesión. «¿Ella pagará por esto?», murmuraba en la oscuridad, mientras el alcohol corría por su garganta junto con el odio que crecía día a día. Fernando sabía que Beatriz amaba a Luna y a sus cachorros más que a sí misma. Sabía que lastimarlo sería la manera más cruel de herirla. Una mañana tranquila, mientras Beatriz estaba en el trabajo, Fernando se coló en la casa por la puerta trasera. Una puerta que ella siempre dejaba entreabierta porque nunca pensó que él volvería. Luna y sus cachorros, inocentes, jugaban en una esquina. No se dieron cuenta del peligro que se acercaba. Cuando Luna vio a Fernando, sus orejas se alzaron y su mirada se llenó de alerta. Percibía que algo estaba terriblemente mal por la forma en que él se acercaba, por esa mirada fría y vacía. Luna comenzó a gruñir suavemente, colocándose frente a sus cachorros como una madre dispuesta a protegerlos de cualquier peligro. Fernando no dijo nada, solo sacó una cuerda del bolsillo. Con movimientos rápidos pero crueles, lanzó la cuerda hacia Luna. A pesar de que ella se resistía, mostrando los dientes y tratando de morder el aire, él logró someterla. Luna dejó escapar gemidos de dolor, sus ojos llenos de pánico implorando misericordia. Pero Fernando no mostró compasión alguna. Los cachorros, demasiado pequeños para comprender la crueldad del mundo, se acurrucaron juntos, asustados. Sus pequeños gemidos rasgaban el aire. Sin dudarlo, Fernando los agarró uno por uno y los metió en una caja vieja.
Miró a los cachorros con una sonrisa torcida, sus ojos reflejando una frialdad despiadada. Entonces sabrás lo que se siente, murmuró, como si hablara consigo mismo. Con Luna atada y la caja con los cachorros, Fernando salió de la casa, cruzando callejones desolados. Su destino ya estaba decidido, una vía ferroviaria abandonada, donde los trenes pasaban a horarios que nadie prestaba atención. Cuando llegó, Fernando ató a Luna a las vías del tren, la cuerda ajustada con fuerza alrededor de su cuerpo. Los cachorros, temblorosos y desconcertados, fueron colocados junto a su madre. Luna luchó con todas sus fuerzas, sus ojos llenos de lágrimas reflejando un terror indescriptible. Pero era inútil. Fernando retrocedió unos pasos, se sentó al borde de la vía y abrió una botella de licor, bebiendo un largo trago. Todo ha terminado. Ahora sabrás lo que se siente perderlo todo, dijo con una voz áspera, incapaz de distinguir entre su propio dolor y su furia ciega. Mientras tanto, Beatriz regresaba del trabajo. Al entrar en la casa, supo de inmediato que algo no estaba bien. No escuchó los ladridos alegres de Luna ni las pequeñas patas corriendo a saludarla. La casa, que ya se sentía vacía, ahora estaba sumida en un silencio aterrador. Luna, ¿dónde están los cachorros?, llamó Beatriz con voz temblorosa. Buscó por todos lados, pero solo encontró vacío. El corazón le latía con fuerza, una sensación de miedo se apoderaba de ella. En ese momento, un vecino se acercó. Beatriz, esta mañana vi a Fernando entrar en tu casa. En ese momento no pensé en nada, pero ahora temo que algo malo haya pasado. Las palabras del vecino golpearon a Beatriz como un puñetazo directo al alma. No necesitaba más pruebas. Sabía que Fernando había vuelto y también sabía que él era capaz de cualquier cosa. Sin perder tiempo, Beatriz corrió hacia el lugar donde Fernando solía estar. Una pequeña casa desordenada, como reflejo de su vida rota. Golpeó la puerta con fuerza, sus manos enrojecidas, gritando: «Fernando, abre la puerta. ¿Qué has hecho con Luna y mis cachorros?». Tras unos minutos, la puerta se entreabrió. Fernando apareció apoyado en el marco, con una sonrisa burlona. El olor a alcohol que desprendía era tan fuerte que Beatriz tuvo que contener las náuseas. Él la miró con ojos vacíos, casi sin expresión. «¿De qué hablas?». «No sé de qué estás hablando», respondió con indiferencia. «No te hagas el tonto. Te los llevaste». «¿Dónde están?», gritó Beatriz, su voz mezclando miedo y rabia. Fernando salió lentamente, señalando hacia el patio trasero. En el suelo había 3 hoyos poco profundos, con tierra recientemente removida. Con una voz arrastrada y provocadora, dijo: «Llegaste tarde. Ya los enterré ahí». El mundo de Beatriz se desmoronó. No podía creer lo que estaba escuchando. Sus piernas casi se doblaron, pero el dolor despertó en ella una furia ardiente. Miró a Fernando con una mezcla de odio y determinación y en lo más profundo de su corazón, juró que no permitiría que todo terminara así. Pero entre el dolor y el miedo abrumador, Beatriz notó algo extraño. Las palabras de Fernando resonaban en su mente, fragmentadas y llenas de contradicciones. ¿Muertos? No puede ser, se dijo a sí misma. Ellos están vivos. Él nunca se preocupó por ellos, ¿por qué de repente querría enterrarlos? Beatriz miró profundamente a los ojos de Fernando, donde se mezclaban el orgullo malicioso y un destello de evasión pasajera. «Estás mintiendo», dijo ella, con una voz suave pero afilada como una hoja. Fernando esbozó una sonrisa torcida, una sonrisa helada que solo reforzó sus sospechas. «¿No me crees? Entonces excava tú misma y compruébalo», respondió él con un tono desafiante. Y se dio la vuelta como si todo estuviera resuelto. Beatriz permaneció inmóvil, con las manos apretadas en puños, pero en su interior se encendió una determinación feroz. Miró a Fernando y sus ojos ya no mostraban miedo, sino firmeza. «No me vas a engañar». «Los encontraré», declaró con una voz de acero. Esa noche, Beatriz no pudo dormir. Las imágenes de los agujeros, los ojos crueles de Fernando y el temor por Luna y los cachorros le apretaban el pecho.
Pero, más que nada, su intuición le decía que ellos seguían vivos. Beatriz sabía que, si quería salvarlos, tendría que actuar de inmediato. A la mañana siguiente, Beatriz se miró al espejo, contemplando sus ojos llenos de determinación. «No permitiré que esto termine así», se prometió. Tomó su vieja bicicleta y recorrió las calles del barrio, manteniéndose siempre a una distancia prudente de Fernando. Fernando salió temprano de su casa, con una actitud furtiva y una botella de licor en la mano. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo siguiera. Pero Beatriz, impulsada por el amor y la preocupación por Luna y sus cachorros, permaneció oculta en las sombras, vigilando con paciencia. Tras un largo camino, Fernando giró por un sendero de tierra que conducía a una vieja vía ferroviaria. El corazón de Beatriz latía con fuerza mientras lo veía detenerse. Se escondió detrás de unos arbustos, conteniendo la respiración, observando. Y entonces vio una escena que casi la hizo caer de rodillas. Allí estaba Luna, atada fuertemente a las vías del tren con cuerdas ásperas que se clavaban en su piel, dejando heridas rojas y dolorosas. A pesar de que su cuerpo temblaba, sus patas estaban desgarradas y su energía se agotaba, Luna permanecía cubriendo a dos pequeños cachorros con su propio cuerpo. Sus ojos reflejaban un profundo dolor, pero también una fortaleza inquebrantable, como si dijera: «Protegeré a mis hijos, aunque tenga que dar mi vida por ellos». Los dos cachorros, diminutos y frágiles, se acurrucaban contra su madre. Temblaban de miedo, sus grandes ojos redondos reflejaban un pavor absoluto. Sus pequeños gemidos, débiles pero desesperados, resonaban como un llamado de auxilio en el aire silencioso, perforando directamente el corazón de Beatriz. El dolor, la rabia y el amor se entrelazaban en su interior. Beatriz observó a Fernando, que estaba de pie a unos metros, como si disfrutara del fruto de su crueldad. Sus ojos se llenaron con el fuego del coraje, el de una madre dispuesta a proteger a su familia a cualquier costo. «Fernando, esto no terminará como tú piensas», susurró. Y comenzó a trazar un plan para rescatar a Luna y a sus cachorros. En medio de esa escena desgarradora, Luna y sus cachorros parecían haber perdido toda esperanza. Sus cuerpos exhaustos temblaban sin cesar y sus miradas se volvían opacas, como si la última chispa de vida los estuviera abandonando. Fernando, sentado a poca distancia sobre una roca, se mostraba tranquilo, como si estuviera disfrutando del espectáculo que él mismo había creado. En su mano, una botella de licor se balanceaba con cada trago largo, mientras sus ojos fríos brillaban con una satisfacción maliciosa. Luna, aunque agotada, logró levantar la cabeza y mirar a Fernando. Sus ojos no reflejaban miedo ni resignación, al contrario, eran un desafío silencioso. Era como si le dijera: «No permitiré que ganes. Pase lo que pase, protegeré a mis hijos». Pero el cuerpo de Luna había superado sus límites. Los temblores se hacían más intensos, y cada vez que el sonido lejano de un tren resonaba, ella cerraba los ojos por un instante, como si estuviera reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban para enfrentar lo inevitable. Beatriz, escondida detrás de un arbusto, observaba fijamente la escena ante ella. Sentía que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. El sufrimiento de Luna y los cachorros parecía desgarrar su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero la rabia y la determinación encendieron una llama en su interior. «No, no dejaré que esto pase», se dijo a sí misma, mientras apretaba sus manos temblorosas con fuerza. Saliendo de su escondite, Beatriz gritó, su voz resonando con una mezcla de indignación y dolor: «Fernando, ¿cómo puedes ser tan cruel?». Fernando se levantó lentamente, con la botella aún tambaleándose en su mano. Una sonrisa torcida, familiar y cargada de cinismo, apareció en su rostro. «¿Cruel?», se burló. «Esto es justicia, Beatriz. Tú me quitaste todo. Ahora sabrás lo que es perder». El silbido lejano de un tren atravesó el aire, un sonido que llegó como un escalofriante aviso. Beatriz giró la cabeza hacia Luna y los cachorros, atados firmemente a las vías del tren. Sus ojos, llenos de súplica, desgarraban el alma de Beatriz.
El tiempo se agotaba, pero ella sabía que no podía dejar que el miedo nublara su juicio. Miró directamente a Fernando, y su voz, aunque temblorosa, estaba cargada de determinación. Puedes hacerme daño a mí, pero no dejaré que les hagas daño a ellos. Jamás. Sin dudarlo, Beatriz corrió hacia las vías del tren. Fernando extendió la mano para detenerla, pero ella lo esquivó con un movimiento rápido, sus ojos ardiendo con fe y valentía. Sabía que cada segundo contaba y que todo dependía de ella. El sonido del tren se hacía más fuerte, y cada latido del corazón de Beatriz se sincronizaba con el estruendo creciente. Luna, al escuchar los pasos de Beatriz, hizo un esfuerzo por levantar la cabeza, sus ojos brillando con un último destello de esperanza. En esa mirada, Beatriz lo vio todo, confianza, amor y una súplica muda. Fernando, por favor, gritó Beatriz con desesperación. Ellos no han hecho nada malo. Déjalos libres. Pero Fernando permaneció inmóvil, con una sonrisa desdeñosa en los labios y una mirada vacía, desprovista de cualquier rastro de humanidad. Beatriz sintió como el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena, y supo que solo tenía una oportunidad para salvar a esos pequeños seres que amaba más que a sí misma. Fernando simplemente se encogió de hombros, sus labios curvándose en una sonrisa despectiva, como si todo lo que estaba sucediendo no mereciera la menor preocupación. ¿Errores? Es cierto, ellos no fueron los responsables. Pero tú sí lo eres. Y ahora entenderás lo que significa el dolor de perderlo todo. El silbato del tren resonó estridentemente, desgarrando el aire. Y Beatriz supo que no le quedaba un solo segundo que perder. Sus ojos se clavaron en los pequeños cachorros, que gemían débilmente, sus gritos de auxilio incapaces de atravesar la cruel muralla que Fernando había levantado. Luna, aunque agotada, seguía protegiendo a su camada con su cuerpo, su mirada llena de voluntad. Pero su cuerpo temblaba sin cesar debido al agotamiento extremo. El viento fuerte del tren que se acercaba levantaba polvo y tierra, dificultando la visión de Beatriz. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar con fuerza, como si le recordara que su tiempo se agotaba más rápido que los latidos de su corazón. No puedo esperar más, se dijo Beatriz, mientras sus piernas se lanzaban hacia las vías, como si el único instinto que le quedara fuera proteger a su familia. Fernando, al verla correr, extendió una mano para detenerla. Pero Beatriz, con una fuerza impulsada por el miedo y el amor, lo empujó con toda su energía restante. «No dejaré que lastimes a mi familia», gritó, su voz resonando por encima del rugido del tren que se aproximaba. El sonido de las ruedas mordiendo los rieles era como el grito de una bestia gigantesca, y cada segundo se volvía más opresivo. Beatriz se arrodilló junto a Luna, sus manos temblorosas buscando desesperadamente cómo desatar las cuerdas que apretaban el cuerpo de Luna y los cachorros. Pero las cuerdas parecían burlarse de su esfuerzo, negándose a aflojarse ni un poco. Fernando permanecía allí, riendo a carcajadas. Su voz, llena de burla, se mezclaba con el estruendo del tren. «Sigue, Beatriz. Veamos hasta dónde llega tu valentía». Pero Beatriz ya no escuchaba nada. Todo lo que sentía era el latido descontrolado de su corazón y la tensión de sus dedos, que tiraban de las cuerdas con desesperación. Murmuró entre respiraciones entrecortadas. «Por favor, suéltate, te lo ruego». Por favor, suéltate». Luna, aunque jadeaba y estaba exhausta, levantó la mirada hacia Beatriz. En sus ojos brillaba una última chispa, no de desesperación, sino de confianza. Era como si Luna estuviera diciendo: «Confío en ti. No podemos perder. No te rindas». El viento levantaba remolinos de polvo, haciendo que los ojos de Beatriz se llenaran de lágrimas, pero ella continuó. Sus manos dolían, ensangrentadas por la fricción con las cuerdas. Tiró con más fuerza, sintiendo que toda su energía se concentraba en sus temblorosos dedos. El sonido del tren se acercaba más, el viento rugía, y el aire parecía desgarrarse con el estrépito metálico de las ruedas contra los rieles.
El tiempo pareció detenerse cuando Beatriz, con un último tirón, sintió que las cuerdas comenzaban a aflojarse. ¿Pero sería suficiente? El silbato del tren sonó nuevamente, un grito desgarrador que llenó el aire. Beatriz lanzó un último grito, una mezcla de miedo y esperanza. «No se rindan. Lo lograremos». La adrenalina corría por sus venas, sin permitirle a Beatriz detenerse ni un segundo. En el instante en que todo parecía perdido, ocurrió un milagro. Uno de los dos cachorros, el más valiente, comenzó a forcejear con fuerza, sus pequeños ojos brillando con una determinación extraordinaria. Usó sus diminutos pero afilados dientes para morder la cuerda que lo sujetaba, poniendo todo su esfuerzo en ello. Y entonces, con un tirón decidido, la cuerda empezó a ceder. El pequeño cachorro, temblando, se puso de pie. Sus patas eran débiles, pero su corazón estaba lleno de coraje. En un instante, giró la cabeza y vio a Fernando de pie, riéndose a carcajadas con una mirada helada. Sin dudarlo, el cachorro corrió hacia él, cada pequeño paso marcando su determinación. Saltó y mordió directamente el talón de Fernando con toda la fuerza que una pequeña criatura podía reunir. ¡Ay! Fernando gritó con un alarido desgarrador, su rostro se contorsionó de dolor. Soltó la botella de licor que tenía en la mano, cayendo al suelo con un estrépito, mientras se desplomaba sujetándose el tobillo. Maldiciones salían de su boca, pero ahora su arrogancia había sido reemplazada por sorpresa y desamparo. Beatriz, al presenciar el acto heroico del cachorro, sintió una oleada de fuerza renovada inundar su corazón. Aquel pequeño ser, al que ella pensó que necesitaba protección, era quien ahora ofrecía la oportunidad de salvarlos a todos. Sin perder un segundo, Beatriz se agachó y comenzó a tirar con todas sus fuerzas de las cuerdas que ataban a Luna. Su perseverancia empezó a dar frutos, y las gruesas cuerdas comenzaron a aflojarse. El rugido del tren se hacía más fuerte, el suelo temblaba violentamente bajo sus pies. Pero Beatriz ya no tenía miedo. Su corazón estaba lleno de esperanza, y sabía que no estaba sola en esta lucha. La valiente acción del pequeño cachorro había distraído por completo a Fernando. Él yacía en el suelo, incapaz de hacer otra cosa que sujetarse el tobillo ensangrentado. Beatriz rápidamente liberó a Luna y luego continuó desatando a los cachorros. Con sus manos llenas de cortes y rasguños, pero con una determinación inquebrantable, finalmente los liberó a todos. «¡Corre, Luna!», gritó Beatriz con urgencia. Luna, aunque agotada, recogió a cada cachorro con sus mandíbulas, avanzando con dificultad para alejarlos de las vías. Beatriz intentó levantarse, pero sus piernas temblorosas la hicieron caer. En ese momento, Luna regresó y tiró suavemente de su ropa con los dientes, como diciendo: «No te dejaremos atrás». En el último segundo, Beatriz y Luna saltaron juntas fuera de las vías, justo cuando el tren rugió pasando, desgarrando el aire con un estruendo ensordecedor. El viento azotó con fuerza, pero no pudo llevarse la vida que acababan de salvar. Al otro lado de las vías, Fernando seguía tirado en el suelo, sosteniéndose el tobillo ensangrentado, su mirada llena de asombro y odio. El pequeño cachorro, después de completar su misión, soltó el talón de Fernando y corrió rápidamente hacia Beatriz y Luna. Beatriz se arrodilló, abrazando a Luna y a los cachorros con fuerza, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Todo ha terminado», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Nadie podrá hacerles daño otra vez. Estamos a salvo ahora». En ese momento de calma, el espacio parecía llenarse de vida. Bajo la suave luz de la mañana, Beatriz y su pequeña familia permanecieron allí, al otro lado de las vías, más fuertes que nunca. Los sonidos caóticos seguían resonando en la mente de Beatriz, mezclándose con los latidos acelerados de su corazón y la adrenalina que corría por sus venas. Pero sabía que este no era el momento para rendirse. Con manos temblorosas, sacó su teléfono del bolsillo y marcó el número de emergencia. «Hola, necesito ayuda». La voz de Beatriz se quebró, temblorosa y apresurada. «Un hombre intentó matar a mis perros. Todavía está aquí. Por favor, vengan rápido».
Su mirada no se apartaba de Fernando, quien intentaba ponerse de pie con dificultad, sus ojos ardiendo de ira. Luna, aunque exhausta, permanecía a su lado como una guerrera leal que no abandona el campo de batalla. Los dos cachorros se acurrucaban contra sus piernas, temblando, pero al fin sintiendo un poco de seguridad. Beatriz respiró hondo, obligándose a mantenerse serena. Pero no pudo evitar que una ola de indignación la inundara cuando Fernando, cojeando, avanzó unos pasos y le lanzó una mirada de odio. «Estás loca, Beatriz». «Todo esto es tu culpa», gritó, señalándola con el dedo como si todas las culpas recayeran sobre ella. Beatriz lo miró, ya sin miedo, pero con una determinación firme. Se irguió, con los hombros adoloridos pero aún firmes, y su voz, aunque no era fuerte, cortó como una daga. «Puedes decir lo que quieras, Fernando. Pero hoy me aseguraré de que pagues por lo que has hecho». El sonido de las sirenas de la policía rompió el silencio, acercándose a través del aire cargado de tensión. Beatriz sintió como una sensación de alivio se extendía por todo su cuerpo. Como si la pesadilla que había durado tanto tiempo estuviera finalmente llegando a su fin. Poco después, 2 coches patrulla se detuvieron cerca de la escena. 2 oficiales descendieron rápidamente, sus rostros serios pero mostrando preocupación en sus ojos. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó uno de los policías, con un tono firme pero paciente. Beatriz, aún jadeando, se esforzó por contar toda la historia. Relató cada detalle aterrador, desde el momento en que Fernando secuestró a Luna y a los cachorros, hasta cuando los ató en las vías del tren. El oficial escuchó con atención, su mirada alternando entre Beatriz y Fernando, quien permanecía allí con el rostro pálido, murmurando excusas incoherentes. Pero las pruebas eran irrefutables. La cuerda seguía tirada en las vías del tren, y las marcas de la lucha estaban claramente visibles en el cuerpo de Beatriz. «Señor, sus acciones constituyen un delito grave. Tendrá que acompañarnos a la comisaría», dijo el policía con firmeza, acercándose a Fernando y colocándole las esposas. «Esto es una mentira». «Ella lo inventó todo», gritó Fernando, forcejeando, pero nadie prestó atención a sus inútiles protestas. Beatriz permanecía allí, con lágrimas rodando por sus mejillas. Pero esta vez, esas lágrimas no eran de tristeza, sino de alivio y gratitud. La amenaza había sido eliminada, y al fin, su pequeña familia estaba a salvo. «¿Está bien?», preguntó otro oficial que se acercó a ella, con un tono más suave y una mirada llena de empatía. «Sí, ahora estoy bien», respondió Beatriz, acariciando suavemente a Luna, quien apoyaba su cabeza contra su pierna, moviendo levemente la cola, como confirmando que ella también sentía la paz que acababa de regresar. Mientras Fernando era llevado, su rostro estaba lleno de impotencia y furia, pero eso ya no importaba. Beatriz se arrodilló, abrazando a Luna y a los cachorros, esos amigos leales que habían enfrentado todo junto a ella. Miró hacia el cielo, respirando profundamente, dejando que el aire fresco de la libertad y la seguridad llenara sus pulmones. Aunque sabía que muchos desafíos aún la esperaban, en este momento, había encontrado fuerza en el amor y el valor que residían dentro de ella. Un nuevo capítulo en su vida acababa de comenzar y esta vez, Beatriz sabía que era lo suficientemente fuerte para escribir su propia historia. Los recuerdos de aquel día quedaron grabados profundamente en la mente de Beatriz, Luna y los cachorros como una cicatriz que nunca se desvanecerá. El trauma no fue solo físico, sino también emocional, y ella sabía que tanto ellos como ella misma necesitarían tiempo para sanar. Inmediatamente, Beatriz llevó a Luna y a los 2 cachorros al veterinario. Luna recibió cuidados minuciosos, cada rasguño y las marcas de las cuerdas fueron tratadas con esmero. Los cachorros, aunque no presentaban heridas graves, fueron examinados cuidadosamente para descartar cualquier daño oculto. El veterinario, con una mirada amable pero seria, le dijo a Beatriz: «Han pasado por un trauma enorme. Lo que necesitan ahora es paciencia y amor incondicional para sentirse seguros nuevamente». Beatriz asintió, con la mirada llena de determinación. Sabía que el camino por delante no sería fácil,
pero estaba dispuesta a hacer todo lo posible para sanar a su pequeña familia. De camino a casa, a través del espejo retrovisor, vio a Luna acostada silenciosamente en el auto. Con una mirada triste que parecía llevar una pregunta no dicha, ¿esto volverá a suceder? Beatriz sintió un nudo en la garganta y apretó el volante con suavidad. Luna, te lo prometo, dijo con voz firme. No permitiré que eso vuelva a pasar jamás. Desde ese día, Beatriz transformó su hogar en un pequeño paraíso, un lugar donde el miedo no tenía cabida. Preparó un rincón cálido con mantas suaves, juguetes y comida deliciosa para Luna y los cachorros. Pasaba horas con ellos, acariciándolos suavemente y susurrándoles palabras de consuelo, reconstruyendo poco a poco la confianza que habían perdido. Luna, que siempre había sido una perra fuerte y protectora, ahora no se separaba ni un momento de Beatriz. Sus ojos seguían cada movimiento de ella, como si temiera que, una vez más, la persona más importante de su vida desapareciera. Los cachorros, que solían ser juguetones, ahora estaban más tranquilos y solían acurrucarse en un rincón o cerca de Beatriz buscando consuelo. Una noche, mientras acariciaba el suave pelaje de Luna, Beatriz la miró profundamente a los ojos. En ellos vio algo claro, a pesar de todo el dolor que habían pasado, Luna aún la miraba con amor y confianza. Como si quisiera decir, lo superaremos, juntas. Y así fue, porque el tiempo es un remedio milagroso. Día a día, el amor que Beatriz les brindaba a Luna y a los cachorros comenzó a sanar las heridas invisibles. Se dio cuenta de que, aunque Fernando les había causado un dolor profundo, el amor y el coraje los habían unido aún más. Semanas después, mientras paseaba a Luna y a los cachorros por el vecindario, un vecino se detuvo y le dijo con admiración: «Es increíble lo que hizo. No puedo imaginar cómo tuvo tanta valentía para salvarlos». Beatriz sonrió suavemente, con los ojos brillando de sinceridad. «Ellos también me salvaron a mí. Porque, en el fondo, sabía que aquellos momentos terribles le habían demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier dolor». Hoy en día, el hogar de Beatriz vuelve a estar lleno de risas y vida. Los cachorros, que antes eran tímidos, ahora corretean por el patio con alegría. Luna, con su lealtad inquebrantable, ha retomado su papel de guardiana fiel, siempre al lado de Beatriz. En cuanto a Fernando, fue condenado severamente por maltrato animal y agresión. Pero para Beatriz, no se trataba de venganza, sino de justicia. Desde lo más profundo de su corazón, eligió perdonarlo, no por él, sino para liberarse a sí misma. Día a día, Beatriz no solo aprendió a sanar, sino también a valorar el presente. Para ella, cada mañana al despertar y ver a Luna y a los cachorros jugando felices era el regalo más preciado que la vida le había dado. Y desde entonces, Beatriz vive con una promesa firme: su hogar siempre será un lugar de amor, un refugio donde el miedo nunca tendrá cabida. Gracias por ver el vídeo hasta el final. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia. Nos encantaría saber qué piensas.